Bien, estamos iniciando esta segunda sesión. Como puedes observar en la programación de la aplicación Zoom, estamos posicionados en literatura de tercero, parte 2, para desde las 9:40 hasta las 10:20, y actualmente nos posicionamos en curso actual. Bien, pues por acá avanzamos ahora a lo que es la cultura maya, entre sus características que tenía dentro de la literatura prehispánica. Es que luego de la conquista, parte de la literatura eh, prehispánica maya se transcribió usando el alfabeto latino. La mayoría de estas obras son textos en prosa y tenían la finalidad de preservar el legado histórico de su cultura. Aparte de eso, no se conservó mucho de la poesía maya, y el teatro formaba parte de sus ritos o rituales religiosos. Así como la cultura azteca, la ola mexica, esta última consistía en danza y cantos naturales de la naturaleza. A ver, vamos a desglosar un poquito la lámina. Entonces, a diferencia de la cultura mexica o azteca, podemos ver, vamos a hacer un cuadro comparativo o una breve comparación. Eh, Ellos transcribieron parte de su literatura en, en, en modo de usar el alfabeto latino, o sea, utilizando el alfabeto latino. Mientras que en la Méxica, pues, existió fue la oralidad, o sea, de generación en generación se transmitía la cultura, y también la literatura. Pero los mayas utilizaron el alfabeto latino. Y la mayoría de estos textos en prosa, pues tenían la finalidad, era de que su cultura se mantuviera para dejar un legado. Y aunque no se conservó mucho la poesía, pues también el teatro y los ritos religiosos, pues estuvieron presentes dentro de estas culturas. Y entre los ritos o los rituales, pues eran danzas, cantos a la naturaleza, y esto se puede observar mucho en las tres culturas, que más que todo los aspectos rituales eran por la naturaleza, aunque la cultura inca fue más dada a la naturaleza, em, agradecerle por la siembra, por la cosecha, tenían sus propios dioses y tenían un estilo muy particular que no tienen estas dos culturas. En ese aspecto, recuérdense que cada cultura tiene sus propios fuertes. Entonces la maya pues su propio fuerte fue usar el alfabeto latino para preservar su legado histórico. La azteca buscó preservar, en su fuerte fue la oralidad, pero ya vamos a ver la inca. Te invito a que copies esto en tu cuaderno a manera de resumen.
Bien, y seguimos avanzando con la cultura inca, y es que la literatura prehispánica inca privilegiaba la poesía y la mayor parte eran poemas narrativos que trataban sobre religión, mitología e historia. Estos se debían memorizar palabras por palabra y debían repartirse en reuniones públicas. Esta poesía no era muy elegante, pero expresaba su mensaje de manera breve y directa. Los poetas incas no utilizaron estructuras poéticas como la rima, las secuencias de ritmo específicas o la métrica. Entonces, otro fuerte de la cultura, pues, era la poesía. Y, como les señalé, al igual que la cultura azteca, los mexicas, pues, o los mexicas, pues, eran más que todo destacados orales. La que utilizó más que todo el sistema alfabeto latino fue la maya. Entonces, tanto el inca como la azteca, pues, su manera de transmitirlas o de conservarla era la oralidad. Y parte de lo que es su poesía, pues también era una poesía oral. Y como dato, pues debían memorizar palabra por palabra, porque ellos eran muy buenos, pues, diciendo estas poesías pues, en sitios públicos, en plazas, donde se les presentase pues, la situación. No era una poesía de esas que tenía una rima, una, un ritmo métrico, no, 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 no. No era elegante, pero lo que era importante era su mensaje. Era breve y qué? Y directa. Y estamos conociendo cada fuerte de cada cultura. Entonces te invito a que coloques en tu cuaderno o tomes un capture de esta lámina y lo transfieras a manera de resumen.
Muy bien, y seguimos acá en el curso de hoy. Otro tipo de literatura inca consistía en oraciones e himnos, piezas dramáticas y canciones. Las oraciones y los himnos daban elegantes alabanzas a las deidades incas, muy similares a los himnos del Antiguo Testamento. Asimismo, las piezas dramáticas se presentan como parte de las danzas públicas y se interpretaban por uno o dos actores. Luego respondía un coro. Estas y los mitos probablemente enfatizaban los temas religiosos. En la clase pasada estuvimos hablando de que cuando los incas pues iban a la siembra o iban a cosechar, pues ellos cantaban, ¿no? Como una coral. A medida que iban haciendo sus faenas diarias, iban cantando todos a una sola voz. Esa era parte de su cultura, su característica que tenían. Y como hermosa pieza dramática del teatro precolombino, pues tenemos el Ollantay, esa historia de amor prohibido, pues eh, también es parte de ese legado. Entonces, eh, estos himnos y danzas elegantes que se daban pues para las deidades. Buenos días, Rancé. Recuerde que el curso es a las 9 de la mañana. Se debe ingresar a la primera sesión, si no, no ingresa a la segunda. Esta semana porque estamos comenzando, pero recuerden, ya para el día miércoles, si no entran a la primera sesión, a la segunda no los admito. Tengan presente eso, hemos avanzado hoy en el tema. Recuerden que la asistencia también es importante, que no se vuelva a repetir. Bien, entonces pueden tomar captura de lo que es esta lámina para seguir avanzando. Muy bien, y seguimos avanzando. El tema religioso es una constante en la literatura prehispánica. Estamos ahora en el subtítulo de temas en la literatura prehispánica. Ya vimos características de la literatura prehispánica. Ahora vamos con temas en la literatura prehispánica. Y el tema religioso, pues, era una constante en la literatura prehispánica. Estas civilizaciones eran politeístas y panteístas, es decir, creían en muchos dioses y los equiparaban con el universo y la naturaleza. Los mexicas o los aztecas, los mayas y los incas compartían muchas creencias, deidades y rituales comunes. Su religión estaba enraizada, pues, tanto en la tierra como en el cielo. Los ritmos de las estaciones y los movimientos del sol, las lunas y las estrellas eran parte de su religión. Por tanto, habían similitudes en los temas tratados en sus obras literarias. Entonces, eh, como podemos observar acá, pues
tenemos que los temas religiosos eran algo que compartían estas tres culturas, eran casi similares, casi idénticas. Y esto era parte de que ambos imperios, bueno, todos estos imperios, porque eran tres, eh, compartían más que todo lo que era la naturaleza. Si hay algo que en estas tres culturas había de igual, era que todos le agradecían a la madre naturaleza por la siembra, por la cosecha, ¿ves? Al sol, a la lluvia, a la tierra. Por eso es que la naturaleza y las estaciones, los movimientos del sol, la luna, las estrellas, el cielo, la tierra, todo estaban realizados en la religión, en las tres culturas. Era algo que compartían las tres. Entonces, copia esto, manera de resumen en tu cuaderno o tu captura. Muy bien, y seguimos avanzando. Dentro de los temas literarios de la cultura méxica o la azteca, pues en la literatura hispánica pues predominaba el tema de la lucha encarnizada y violenta de los dioses. Los poetas mostraban su respeto a las divinidades a través de su arte. Con ello buscaban aplacar su furia. Otros tópicos comunes eran la creación del universo, la exaltación de los héroes, la amistad, el amor, la vida y la muerte. Estos eran los temas que tocaban dentro de la literatura. Entonces, recuerden que para el día de mañana, sábado, deben estar consignando en cualquier momento del día de mañana las actividades de apunte del tema del día miércoles, las actividades de apunte del día de hoy y las actividades domiciliarias que se han asignado. Ya la clase pasada dejé asignada. Es para mañana, no es para el domingo, no es para el lunes, el martes, o voy a finalizar el ciclo. No, señor. No voy a recibir actividades fuera de la fecha. Si me las presentan el domingo, pues no presentó, así lo voy a dejar. Entonces, recuerden que la puntualidad y la responsabilidad es una de las características que me gusta en mis cursos. Entonces, como estamos observando en el tema de lo que es literario, de la cultura méxica o azteca, pues los temas más predominantes pues era la lucha entre los dioses y la creación del universo, el amor, la vida, la muerte. Eran los temas más que todo que se daban dentro de la literatura. Es decir, que si usted agarraba un libro de los aztecas, pues iba a ver, conseguir una variedad de temas a su gusto. Hay de amistad, hay, bueno, hay libros, hay temas de la amistad, de la muerte, también de la muerte. Guerras entre dioses y humanos, también había variedad. Entonces, te invito a que tomes un capture o
transfieras a tu cuaderno a manera de resumen. Recuerden que mi correo lo dejé asignado en la clase pasada, profesoraseba@gmail.com. Bien, seguimos por acá. En la cultura maya, pues los temas más tratados era la creación del mundo. Un ejemplo de esto es su obra más representativa, el Popol Vuh, o el libro sagrado del Maya Quiché. Además, muchas de sus obras hablan de eras cósmicas, del héroe cultural Quetzalcóatl y del origen del maíz. Y este libro del Popol Vuh, pues, era su libro sagrado. Cada cultura tiene su propio libro sagrado. Por lo menos los Vedas también tenían su libro sagrado. En la cultura china también. En la cultura hebrea también. Entonces, cada cultura tenía su propio libro sagrado. Su libro de que, mira, con este libro no te metas, ese es el libro sagrado de los rituales, como la Biblia, vamos a decirlo así. Copien esto en sus cuadernos o transfiéranlo a través de un capture. Recuerden nuevamente, mañana estaré recibiendo las actividades domiciliarias y de apuntes. Sumadas estas 3 notas junto con el examen final, recuerden que pueden aprobar el curso. Si no, pues lastimosamente, por mucho que usted haga un buen examen y no presenta sus actividades, pues no aprueba. Y vamos a avanzar ahora a la cultura inca, que estuvimos la semana pasada, el martes, el miércoles pasado hablando de ella. Y es que aparte de los temas religiosos, pues la poesía inca trataba sobre actividades agrarias, la siembra, la cosecha, la fertilidad de los campos y otros temas más que se daban. De este tipo de poesía se encargaban especialmente los poetas imperiales. Estuvimos hablando en la clase pasada los encargados de transmitir ese legado o esa cultura o la literatura en el pueblo inca. Estuvimos hablando de 2 personajes que eran los encargados de la literatura cortesana y la literatura popular. Eso va para el examen. ¿Quiénes eran los encargados de impartir la literatura cortesana y quiénes eran los encargados de impartir la cultura em, popular? Eso yo lo dije. Entonces, pendiente con eso. Por otro lado, los poetas populares escribían sobre temas más individuales, como la pérdida de un amor, el tema militar de batallas, victorias, pues eran muy populares. Y dentro de esta cultura, pues habían cantos a los guerreros cuando luchaban, habían danzas, había fiesta, ¿ves? Cuando la tierra daba buena siembra, pues ese era un motivo para también celebrar y también agradecer con ritos a la madre naturaleza. Bien, copien esto en sus cuadernos. Y para el examen final, muchos me dirán, pero es que estamos comenzando el curso, sí, pero para el examen final van todos los temas. Así que pendiente con esto. Todo lo que son las preguntas del examen
las saco de las láminas. Así que por eso es que le digo que apunten, porque los apuntes son un recurso de apoyo muy importante a la hora del examen. Todas mis preguntas del examen salen de estas láminas. Entre los autores y obras destacados tenemos dentro de la cultura mexica o la azteca el Nezahualcóyotl, conocido como el rey poeta de Texcoco. Y es que Nezahualcóyotl destaca como representante de la literatura mexica, o sea, la azteca. 36 de sus composiciones poéticas se conservan en varias colecciones de manuscritos de cantares prehispánicos. Afirman los estudios que en la composición de esta obra se resalta la belleza de la lengua náhuatl. Asimismo, asegura que los contenidos están llenos de profundidad filosófica. Y que estamos hablando de la cultura azteca, conocida también como los mexicas o los mexicas. Entonces, el Nezahualcóyotl este es uno de los representantes de la literatura mexica. Copia esto en tu cuaderno o tómele un captura. Avanzamos a la siguiente lámina y tenemos en la cultura maya el Popol Vuh, una de las grandes piezas literarias prehispánica maya, pues ese es este famoso Popol Vuh. Recuerda que lo mencioné en láminas anteriores, pues es el libro sagrado de esta cultura y es una obra anónima donde trata de explicar las ideas sobre la formación del mundo, los mitos y pensamientos del pueblo maya o también llamado Quiché. Su contenido tiene una intención mítica al tratar de dar respuesta al origen del universo y del hombre, pero también evidencia una intención histórica que busca conservar la tradición de las grandes familias del pueblo quiché. Entonces, este libro es como la Biblia. Habla de más que todo del origen del mundo. Pero aparte de eso, pues también habla acerca de ciertos mitos y pensamientos pues de esta cultura. Las invito a que por favor copien esto en sus cuadernos o tómenle captura. También dentro de la cultura maya tenemos el Rabinal Ashi, otra obra destacable, pues es importante dentro del teatro precolombino y esta se presenta como, bueno, representa el sacrificio y muerte del varón de Kabeki, Keshe. Y otras producciones no menos importantes de la literatura maya son los libros de Shilan Balan, los anales de los cachicales y el título de los señores de Totonicapán. Entonces, como puedes ver, observar en esta lámina también tenían su teatro precolombino, así como lo hubo en la cultura inca. Te invito a que tomes un capture de esta lámina.
Y en la cultura inca, pues tenemos la gran obra Ollantay, que es el drama titulado, y estuvimos hablando de ella en la clase pasada, y se transcribió en al quechua durante la colonia, y luego José Sebastián Barranca, científico naturalista, filósofo y maestro peruano, la tradujeron en 1868. Su transcripción estuvo a cargo de sacerdotes españoles, por lo que historiadores pues duran de su pureza. Los temas cristianos y europeos contenidos en alguna de sus partes contribuyen con esta percepción. Entonces, es una obra muy bonita, pero como puedes observar, como si su transcripción y traducción estuvo a cargo de sacerdotes, o sea, de muchas personas, pues cierta duda hay de que sea tal cual a los originales. Sin embargo, si no es tal cual el original, pues se asemeja a uno de ellos. Esto ya lo vimos en la clase pasada, así que voy a avanzar la lámina para señalar la actividad domiciliaria que se va a realizar. En cuanto a esta actividad, debes realizar un cuadro resumen de la literatura méxica, o sea, la azteca, la maya e inca. Un cuadro resumen. Entonces, ¿cómo es la literatura prehispánica mexica, la literatura prehispánica maya y la literatura prehispánica inca? Esta actividad debe ser entregada el día sábado, o sea, mañana, y enviarla al correo profesoraceba@gmail.com. ¿Cómo la vas a entregar? Pues si usted está utilizándolo, usted está copiando con lapicero, lápiz, color, plumones en hojas blancas o en hojas rayadas o de a cuadro, pues usted le toma foto con su teléfono de este cuadro resumen y me lo envía a ese correo. Las actividades domiciliarias, pues también le tomas foto de lo que tengas en tu cuaderno y me las envías a ese correo con su nombre, indicándome en el asunto el nombre suyo y su apellido. Eh, Otro dato es que si usted lo va a hacer en computadora, en Word, pues me lo envían de igual manera, pero los apuntes sí les indico, no me van a enviar apuntes en forma de capturas de las láminas que les estoy mostrando, porque no son válidas. Usted debe, usted debe agarrar y si vas a hacerlo en computadora, escribir a manera de resumen lo que hemos visto en la clase de hoy. Hoy hemos estado hablando de las tres grandes civilizaciones que dejaron un legado literario muy importante. ¿Cuáles son esas tres culturas? La méxica o la azteca, la maya e inca. Y pudimos observar que entre estas tres culturas, si hay algo importante que pudiésemos decir que se asemeje en la oralidad y la naturaleza presente dentro de sus rituales o parte de su religión. Una de estas culturas, pues, fue netamente oral, otra utilizó el alfabeto latino y otras, aunque no sabían nada de escritura, como fue la inca, desarrollaron muy bien la oralidad dentro de la literatura. Entonces, cada una de ellas dejó una parte de su legado que hoy en día estamos compartiendo. No es que la México es mejor que la maya o que la inca o que la inca es mejor, no señor. Aquí no se trata de ver qué literatura prehispánica es la más excelente, la más pura, la más perfecta. Estamos es conociendo los legados de cada una, lo importante de conocerlas y la forma en que ellas dejaron parte en la historia. Entonces, ya estamos finalizando ya esta segunda sesión, estamos a 4 minutos de terminarla. Y les recuerdo que en la clase pasada estuvimos hablando de lo que es el método y las formas de evaluación. Vuelvo a repetir para los que van a ver el video por YouTube,
que si usted como estudiante no entra a la primera sesión, a mi segunda sesión no lo voy a admitir. Es cuestión de responsabilidad. Entonces, recuerden tenerlo presente, que no se vuelva a repetir, que me entren a la segunda sesión y no a la primera. Y recuerden que mañana tienen para enviar esta actividad al correo y no es el domingo, no es el lunes, es mañana. Actividades que me envíen fuera de fechas no van a ser tomadas en cuenta. Entonces, soy muy estricta con mis clases y entro a la puntualidad y me gusta que los estudiantes sean puntuales y responsables también. Entonces, chicos y chicas de este curso, pues hoy estuvimos, vamos a echar para atrás las láminas. Hoy estuvimos hablando de la historia de la literatura prehispánica, hablando de las tres culturas que nos dejaron ese hermoso legado literario. A ver, ¿el Popol Vuh de qué cultura es? ¿Será de la Inca? ¿Será de la Maya o será de la Méxica? Esto es algo que ustedes tienen que ya tener en mente para responder. Las láminas que le mostré tienen toda la información para que usted arme su cuadro resumen de las tres culturas. Estuvimos hablando de cada cultura, su origen, su literatura, los temas literarios, característica de cada cultura y estuvimos hablando de los representantes literarios de cada cultura. Entonces tienes bastante material dentro de las láminas. Y recuerden que de aquí, de estas láminas, saco lo que es las preguntas para el examen final. Entonces ya estamos a menos de un minuto para terminar esta sesión, por lo que le invito a que realicen la desconexión de este curso y nos vemos el día miércoles a las 10:40 de la mañana de manera puntual. Así que nos estamos viendo, ya pueden realizar la desconexión. Y mientras los estudiantes pues toman captura de lo que es el tema de hoy, pues recuerden que el día de mañana estamos recibiendo todo lo que son las actividades al correo. Por acá pues ya hemos terminado esta sesión, así que nos encontramos el día miércoles a las 10:40 de manera puntual, así que tengan una feliz mañana.